vivo. Déjame ver. Okay, let me just confirm that this is going live. Let me call Jeff real quick, make sure that it's live, that we are live. Jeff Dornick. ¿Y su nombre otra vez? I see it. Moderadora. I see it on Twitter. Silly Bueno. Silly Bueno. Bueno, sí. Silly. Bien fácil. Silly Bueno. Silly. Y me puede decir Elizabeth. Ok. Sí. Perfecto. Hola. Sí, pero es mi título es doctora, sí. Ok. Okay. So estoy llamando ahora al Jeff Dornick para ver que él puede. Hello, Jeff? Yes. Hey, can you make sure we're live? It says that we're live. Can you make sure that that the feed is like up on Twitter? Yeah, It is. it's up on Twitter too, so and then I'll make sure it gets shared around. Okay, all right, it's up on Twitter. So podemos empezar ahora. Sí, vamos a So, empezar. los anfitriones, Cilia y Carlos. Sí. Bienvenidos a este debate. Es un debate, el título se llama Decisión 2020, Trump o Biden, el debate de los unicornios. Permito que la comoderadora Cilinia introduzca a los dos participantes. Gracias, Carlos. Bueno, nos acompañan para este debate la doctora Elizabeth Ruth Maldonado. Bienvenida. Gracias por hacer tiempo Sí. para que las personas estén informadas. Y también el doctor Robert López está acompañándonos para tomar la posición quizás conservadora, ¿verdad? Entonces, la doctora Elizabeth está tomando la posición progresista y el doctor López la posición conservadora. Y de esta manera, que ya los he presentado, podemos proceder con la primera pregunta, a la cual tienen 2 minutos para responder. Voy a permitirte, Carlos, de la primera pregunta. Ok, perfecto. Pues gracias, Cilinia. ¿Listos? Robert, Elizabeth. Sí, listo. Lista. Sí. Cronómetro. Ya, solo nada más voy a hablar un poquito acerca del esquema. La idea es preguntar una pregunta cada persona que con 2 minutos y luego permitir 3 minutos de interacción entre los dos participantes para que puedan pues, debatir o exponer más sobre un tema o una pregunta. Pues ya dicho eso, empezamos con la primera pregunta y pues la primera pregunta que tengo aquí es la siguiente. En una entrevista reciente, de hecho en un town hall, como dicen ahí en Estados Unidos, una madre le hizo una pregunta a Joe Biden y la pregunta fue algo así. Ella tenía a un hijo de 8 años que quiso hacer una transición hacia una niña. O sea, es decir, que es una niña. No estoy escuchando bien. ¿No escuchas bien? No está con problema de sonido. Sí, ya se escucha. Okay, pues podemos... Puedo intentar hacer la pregunta. Sí. Hubo un town hall recientemente en Estados Unidos y una madre de familia preguntó acerca de su hijo que quería transicionar a niñas. ¿Cuál es su posición con relación a esta situación donde los niños se les está dando el permiso de tomar decisiones tan trascendentales que cuando maduren pudieran tener un cambio de opinión y están haciendo un cambio bastante irreversible? ¿Cuál es su opinión sobre educación con los niños? ¿Quién va primero? Sí. Yo digo, primero digo yo. Elizabeth, ¿quieres ir primero? Bueno, mi posición en este caso realmente no sé si tiene que ver con la elección de Biden y Trump, pero si están preguntando mi posición, bueno, yo ni me tiño el pelo, no me cambio, trato de no cambiarme, pero también soy una persona comprensiva, pero usted dice que es un niño de 8 años. Sí, es un menor de edad.
Sí, pero no entiendo bien que un niño no se puede hacerse una cirugía, ¿verdad? Es que no escuché bien la pregunta, pero sí es que se quiere operar en el futuro cuando esté adulto. Sí. ¿Ya me escuchas mejor, Elizabeth? Sí, te escucho un poco mejor, gracias. Perfecto. Pero antes. Sí, pues la madre es una madre de un niño de 8 años que se empezó a identificar como transgénero. Uh-huh. Y le preguntó a Biden que cómo trataría él los derechos de los transgéneros, de la gente transgénera. Y pues Biden dijo que estuviera completamente a favor de los derechos de ellos, aunque no dijo que estuviera de acuerdo que haga una transición a esa edad, ese niño, ¿verdad? Pero pues en general, la pregunta es si ustedes van de acuerdo con la postura que tomó Biden, que es básicamente apoyar a los niños de esa edad o alrededor de esa edad para empezar a identificarse como transgénero, o cómo la ven ustedes, pues. Esa es la pregunta más o menos. Bueno, yo no ocultaría ninguna posibilidad en la vida porque las personas transgéneras son seres humanos y yo creo en los derechos de ellos y ellas. Y para un niño, bueno, tomar una decisión así, bueno, no es la hora de hacer esa decisión, pero bueno, se puede conocer cualquier estilo de vestirse, de vida. Yo creo que el género es básicamente una forma de expresarse con ropa escultural. Entonces yo no creo que un niño sale de la mamá queriendo usar vestido ni pantalones. Es para ellos decidir, y si quiere vestirse. Yo me crié en una época cuando usamos pantalón, usamos falda, y las hembras teníamos la oportunidad de hacer eso. Y yo creo que es la libertad para los niños expresarse y vestirse en las ocasiones que permite eso. Entonces yo no oculto nada de un niño, pero tampoco le diría, bueno, vamos a hacerte una cirugía. Eso no es para los niños decidir en ese momento. Es mi opinión. Sí. Ahora yo me preocupo mucho por estos cambios culturales, que yo creo que tenemos demasiada prisa ahora en tratar de imponer estos cambios, y muchas veces nosotros vemos que la edad de las personas que están al centro de este debate es demasiado joven para mí, en mi opinión, que ahora hace bien poco, hace como 5 años, ni hablábamos de los adultos que cambiaban del sexo en tasas tan enormes. Pero ahora, por ejemplo, hicieron un estudio y encontraron que 22% de los latinos de la generación millennial se identificaban como LGBT. Entonces está como aumentando mucho, y yo hablo con familias a través del país que están ahora tratando de bregar con este asunto. Yo no creo que sea apropiado hablar con un niño de 8 años de transformar sus sexos. Eso es algo que, si él quiere hacer una decisión, él tiene que esperar hasta que sea adulto. Pero entre los dos candidatos, de verdad, yo no sé cuál es la opinión verdadera de Donald Trump, porque Betsy DeVos es la secretaria de Educación y ella ha dado mensajes mezclados, sabe que no está muy cierto lo que ella piensa. Pero yo sé que Joe Biden ahora cuenta mucho con el apoyo del lobby, de los grupos LGBT como Human Rights Campaign y GLAAD, y estos son grupos bien poderosos, y ellos van a tener mucha presión, mucha influencia sobre Joe Biden, y yo creo que él es muy viejo, él está muy lejos de ese asunto, él no ve las cosas que yo veo
aquí cuando yo visito los hogares y la gente y las familias que están tan estresadas, tan confundidas con este asunto. Y yo tengo miedo que si Biden sea el próximo presidente, que él va a satisfacer a todo lo que piden estos grupos LGBT y él no va a poder analizar cuál es la medida apropiada o cuál es la velocidad apropiada para hacer estos cambios culturales. Entonces, por eso, cuando Biden... Ya pasó 2 minutos, Robert. Sí, ya. Si quieren interactuar con alguien, algo que dijo uno de los dos, adelante. Y si no, podemos ir a la siguiente pregunta, como lo vean. Sí. Bueno, Bobby, estoy de acuerdo contigo que 8 años es muy joven para ser, bueno, hablar de hacerse cirugía y esa cosa, pero si un niño tiene preguntas, yo no voy a ocultar la pregunta. Si me pregunta sobre una persona que conoce, me pregunta cómo es así, o cómo si son hombres y mujeres, cómo se puede cambiar, yo no oculto nada de un niño y de las posiciones de los dos candidatos. No estoy preocupada. Yo creo que Trump a lo mejor, bueno, si quiere votos, si es una persona transgénero que quiere votar por él, yo creo que le puede tratar bien. No sé, yo no creo que, bueno, realmente, Bobby, ¿opinas que realmente es un problema entre la candidatura de los dos? Yo creo que de una manera no, porque como yo dije, Trump no ha opinado muy fuerte sobre esto. Él habla mucho del aborto, pero este tema él no toca mucho. Pero está muy cierto que los grupos LGBT van a tener muchísima influencia en Joe Biden. Y yo creo que ellos, aunque yo tenga mucha simpatía para la gente que tiene este asunto y que tiene esta dificultad en la vida, y yo quiero siempre tratarlos con amor y todo eso, pero para cambiar las políticas de las escuelas y para enseñar ciencia que de verdad no sea ciencia verdadera, porque todavía no sabemos muchas cosas. Y muchos de los estudios que citan ahora son estudios que tienen muchas faltas académicas. Yo creo que por eso yo tengo más miedo de una presidencia de Biden que de Trump en este asunto. Pero... Muy bien. Ya que estamos tocando el tema de la educación, yo como madre de familia me preocuparía el día de mañana por lo que mis hijos estuvieran aprendiendo en el colegio. ¿Cuál sería su posición, señor López, con relación a la manera en que la educación está siendo politizada? ¿Cuál sería su posición de cómo crear un balance más armonioso, ya que pareciera como que hubiese una tendencia a decir que Estados Unidos es un pésimo país con una terrible historia y esto se le inculca a los niños? ¿Cómo cree usted que las cosas cambiarían con una presidencia de Trump? Pues en este área yo creo que el presidente Trump ha hecho una cosa muy importante cuando él habló del cancel culture, de la cultura de cancelar la gente, porque para mí la educación siempre lo que importa es que el sistema de labor, de obra en el campo de educación sea justo, es decir, que los maestros que verdad se pueden dedicar muy atentamente a los estudiantes y que hacen sus trabajos bien, deben tener oportunidades y no podemos excluir maestros de cualquier lado por sus ideas, o no podemos como cancelar o bloquear las carreras académicas de la gente que no está de acuerdo con la mayoría. Eso es muy importante. Y la libertad de la conciencia y la libertad de la escritura y de la expresión, yo siempre va a llevar la gente a
temas que son muy educativos y siempre va a traer información verdadera y puede formar un estudiante para el éxito en la sociedad. Pero cuando nosotros tenemos un sistema como existe ahora en los Estados Unidos, donde la gente de un lado, que más o menos de la izquierda, tiene tantos plazos en la educación, y para una persona conservadora, para poder sobrevivir como maestro en los colegios y en las universidades, es muy difícil. Y como yo perdí varios trabajos por eso, porque yo había publicado cosas que no, que chocaba con la gente, pues entonces yo perdí mi trabajo. Yo creo que es un problema de discriminación y tenemos que tratarlo, el problema, de esta forma. Muy bien. ¿Cómo respondería usted, Elizabeth, al respecto de la educación y la parcialización, la politización? Bueno, yo no sé muy bien qué le están dando dentro de las clases de los niños en los Estados Unidos. Yo trabajo en una universidad donde preparamos profesores maestros de la educación de niños. Entonces, y también soy mamá y mi hija, bueno, tuvimos la suerte de vivir en una comunidad con un sistema de educación donde podemos escuchar de escuelas, 4 escuelas comunitarias centradas en la familia. Entonces tuvimos mucha participación. Así que yo no tengo mucha experiencia con una escuela que va en contra, por ejemplo, de la comunidad o que le hace sentir a un niño como aislado en un mundo hostil o no sé. Pero lo que hacemos en la universidad donde yo doy clases es tenemos muchos coloquios y tratamos de preparar a la gente. Bueno, eso va a hacer los niños de pensar por sí mismos. Entonces, en ese sentido, lo que me preocupa es, bueno, yo veo en las noticias y también en las comunidades, yo veo que hay mucha violencia en la comunidad y la escuela se pone más como con guardia armada en la puerta y revisando la muleta de los niños. Y eso me preocuparía si gana Trump, que eso va a seguir y empeorar más. Que la escuela va a ser como básicamente como una fortaleza hostil y que va a ser un ambiente de hacer a los niños temer vivir en su propio país. Y eso me preocupa con Trump. Bueno, sí. Gracias. Sí. Uh-huh. ¿Quieren ahorita refutar algo, discutir lo que está comentando? Yo creo que yo estoy de acuerdo con Elizabeth, que claro que las escuelas tienen que cambiarse. Ahora las escuelas están estructuradas como cárceles y eso es un problema. Y yo puedo entender lo que ella está diciendo. Ahora la secretaria de Educación, Betsy DeVos, que no me gusta mucho. Yo creo que ella es una oficial, una profesional en la administración de Trump que yo creo que fue equivocada. Ella no fue una buena opción para ese oficio. Pero yo creo que también lo que me preocupa es el sistema de discriminación política, y eso es más para las universidades. Y es algo que la gente no quería tocar. Es un tema muy animado entre los conservadores, pero la izquierda más o menos desde hace muchos años no cree que hay un problema. Creen que no hay conservadores en las facultades porque los conservadores son brutos y sus ideas no valen la pena, o son racistas o contra los homosexuales o que sea. Pero yo creo que Trump, por lo menos cuando él empezó a hablar de que las universidades tienen que proteger la libertad de expresión y conciencia en sus
instituciones o van a perder los fondos públicos. Yo creo que eso fue algo bueno. De verdad, aunque yo esté de acuerdo con Trump que haya muchas clases que enfatizan demasiado la parte negativa de la historia de los Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo que la comisión presidencial sobre 1776, sobre el patriotismo, eso no fue un buen camino para los cambios en la educación, porque si nosotros no hablamos de la discriminación en las escuelas, no vamos a poder cambiar de verdad lo que los maestros enseñan. Claro que si no hay conservadores en las aulas, los niños no van a poder escuchar esas ideas o no van a ver esas ideas como algo que vale la pena. Y yo creo que probablemente la primera cosa que yo quisiera cambiar es que en las universidades, por ejemplo, el sistema de tenure, de llegar a ser catedrático, yo creo que ese sistema tiene mucha corrupción. Y no solo los conservadores pierden por eso. Yo conozco a muchos de la izquierda que también pierde su trabajo o encuentra muy difícil poder sobrevivir porque no pueden recibir tenure. Entonces tienen que enseñar como trabajo temporal o obra temporal. Y entonces por eso sus contribuciones no llegan al discurso educativo y al discurso académico. Bueno, si podría preguntarte, Bobby, entonces, ¿no te alarma que si Trump ha puesto a Betsy DeVos, bueno, puede ser peor cosa aún en los 4 años que vienen? Y también preguntarte si realmente crees que Trump entiende lo que pasa dentro de la academia, que si va a hacer una diferencia entre ahora y en adelante. ¿Cree que eso va a ser una misión de él que realmente le preocupa y que va a hacer una diferencia? Lo que a mí me preocupa es que si Trump está, va a ser hasta más difícil expresarse en una forma que, bueno, yo creo que más adelante en este debate podemos decir que, bueno, la crítica que yo tengo por Biden y también que tú ya has criticado a Trump, y que eso no va a ser tan fácil si Trump está, porque la gente se siente como polarizada y combativa, y eso es lo que me preocupa. Sí. Te puedo preguntar si crees que Trump realmente va a encargarse en la libertad de expresión de los profesores o maestros. Yo creo que Betsy DeVos es un problema. Yo no puedo negarlo. Y también pero ella es como muchos de los conservadores que nunca han considerado. No es algo que los ella siempre escoge el camino de tener vouchers como un sistema de cambiar de escuela o tener escuelas privadas o esas cosas, pero ella no de verdad está tocando el tema de la discriminación contra los grupos políticos en las escuelas, que para mí me preocupa muchísimo, porque si no podemos hablar de las cosas francamente, no podemos llegar a entender el mundo y no podemos enseñar a los niños. Trump por lo menos mencionó ese asunto y él hizo cosas que los previos presidentes nunca hacían, que más o menos él critica a Harvard y él critica las universidades élitas. Yo quería más que una comisión sobre el patriotismo, yo quería algo más que eso, y yo espero y ruego a Dios que haya algo más si él tiene 4 años más, porque él ya ha desarrollado una conciencia mucho mejor después de 4 años. Pero en las presidencias antes,
también los republicanos y los demócratas nunca hablaban de este problema, solo querían echar dinero en el sistema educativo o quejarse de los liberales en la universidad, pero no querían hacer cambios necesarios para de verdad cambiar y transformar las instituciones. Pero si la tendencia es de particularizar todo y hacer todo como una corporación y hacer la educación no alcanzable, una educación buena, yo veo la tendencia de hacer las escuelas, hacer un apoyo a las escuelas privadas y neutralizar a las escuelas públicas, y eso me preocupa mucho. Esa tendencia no creo que va a ser bien. En eso realmente estoy de acuerdo contigo. Sí. Ok, siguiente pregunta. Pues mira, muchos periódicos en Estados Unidos, como The New York Times, muchos muy famosos que tienen buena reputación, les gusta entender a la presidencia de Trump como representando como un tipo de la América antigua, quizás la América como blanca o europea, ¿verdad? Y a Biden y a los demócratas entenderlos como representando a la América nueva, multicultural, quizás no europea o no particularmente europea. Y pues de hecho refleja es una demografía de Estados Unidos, tanto que a lo largo desde que inició hasta hay que decir, 1960s, básicamente era un país europeo, pero después de los 60 se empezó a recibir mucha gente de partes del mundo que no son europeos, y por ende ha incrementado la cantidad de no europeos inmigrantes a Estados Unidos. Y así van las tendencias demográficas, tanto que los blancos van a ser una minoría en Estados Unidos en unas décadas o algo así, según lo que dicen los demógrafos, ¿verdad? Es que la pregunta es, ¿ustedes creen que esto es una representación verídica de lo que representan los demócratas y los republicanos? ¿Y creen que estos cambios demográficos son cosa buena para Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Y quién va primero? Elizabeth, ¿te parece ir primero? Porque bueno, yo escucho una parte, como quizás 70%. Lo puedo repetir si quieres. No, sí, por ejemplo, las épocas que mencionaste, no escuché bien de... Me pongo Sí, yo creo que va a ser mejor porque se está borrando. Claro, ¿me escuchas mejor o no ha cambiado nada? Ha cambiado, sí. Ok, perfecto. Sí, hago la pregunta otra vez, sin problema. Pues muchos periódicos en Estados Unidos, como el New York Times, dicen que los republicanos, por ejemplo, y Donald Trump en particular, representa como un tipo de la América antigua, quizás la América como blanca o europea, white America, ¿verdad? Como dicen. Y que Biden y los demócratas, por el otro lado, representan como que la América multicultural, quizás no europea, y pues también LGBTQ y todas estas identidades, ¿verdad? ¿Cuáles entidades? Las identidades pues no europeas y no LGBTQ, ¿verdad? Así por lo menos lo entienden muchos periódicos en Estados Unidos, así quieren representar el conflicto entre los demócratas y los republicanos. Y de hecho, sí ha habido un cambio demográfico muy pronunciado en Estados Unidos, tanto desde que inició Estados Unidos hasta los como 1960s, era un país básicamente europeo en su población, era básicamente europea, pero ahora, en 2020, pues es un país mucho más multicultural, donde ya hay mucho más personas no europeas, y las tendencias demográficas indican que van a ser la mayoría, las personas no europeas en Estados Unidos en el futuro. Es que la pregunta, pues es una pregunta de dos partes. La primera parte es, ¿ustedes creen que como representan este conflicto entre los como demócratas representando la América multicultural y los republicanos representando la América como blanca, creen que esa es una representación buena o verídica? Ok, adelante. Ok. Bueno, yo tengo otra óptica. Sí, claro, por supuesto. Que yo no, bueno, como vemos que no hemos tenido un presidente africano-americano y una mujer nunca, y hasta Obama no, bueno, todos los presidentes son, bueno, primeramente muy ricos y
también de descendencia europea. Pero bueno, no creo que si estamos en la posición donde estamos ahora, no creo que ha hecho mucha diferencia el Partido Demócrata. Eso es otra razón que estamos debatiendo entre unicornios, porque estamos... pero bueno, yo creo que yo tengo otra visión de este país que siempre, bueno, había sido poblado de gente indígena. Okay. Y después vienen los europeos, traen africanos para trabajar, también emigran sin necesidad de trabajar mucha gente de otros países, pero básicamente de muchos lugares. Entonces, yo creo que la responsabilidad es nuestra de escoger líderes para representarnos, ser nuestros servientes públicos y hacer la voluntad del pueblo. Entre gente que entienden que la población del país es diversa y tiene que ser así. Entonces, pero yo creo que la diferencia en este caso es que Biden y la gente que lo apoyan va a ser mejor para la gente inmigrante. Yo creo que hacia el extranjero es otra cosa, pero eso puede ser para otra pregunta quizás. Pero yo creo que Biden va a ser mejor para la gente inmigrante, para la gente de color, y no es solamente porque escoge una vicepresidenta de ascendencia afro y asiática. Bueno. Perfecto. Gracias. Robert López, ¿usted quiere corresponder a la pregunta que se hizo? Creo que no te escuchamos, Bobby. Ok, para mí yo tengo una respuesta muy sencilla. Yo no estoy de acuerdo que los demócratas sea el partido de la gente de color. Históricamente, claro que nosotros sabemos que el Partido Democrático ha apoyado muchísimas cosas, no solo la esclavitud, pero por ejemplo, poner los japoneses en cárceles durante la Segunda Guerra Mundial y como cuando yo trabajaba, por ejemplo, en una universidad que fue designada una universidad, a Hispanic Serving Institution, yo veía que muchas veces la gente democrática trataba a la gente de color más o menos como ganado, como objetos que siempre ganaban para ellos mucho dinero, porque recibían muchos fondos del gobierno para supuestamente para educarlos. Yo creo que hay una explotación muy común entre los demócratas y un ejemplo perfecto fue que cuando los demócratas están hablando de hacer Puerto Rico un estado, pero la mayoría de Puerto Rico ha votado contra hacerse estado cuando hay plebiscitos varias veces. Yo creo que no hay un respeto de verdad para la gente de color. Y por eso yo no veo esta idea de que los demócratas es el partido que representa los intereses de la gente de color. Si nosotros escuchamos lo que los demócratas dicen sobre los rusos ahora, que dicen que todo ruso es traición y cada persona que tiene una amistad en Rusia es un enemigo del país, claro que esa actitud, esa forma de pensar, sí, de un momento va a... la gente de color va a recibir esa actitud, va a ser el objeto de ese prejuicio y de ese odio, porque es una actitud. Entonces, yo no puedo decir que los republicanos son perfectos con respecto a la raza, pero yo creo que de mucha manera, por ejemplo, si nosotros hablamos de la inmigración, yo no creo que es bueno para estos países en Latinoamérica tener un tercio o un cuarto de la población exportada a los Estados Unidos viviendo en exilio en un país que no sea suyo. Entonces, las cosas son bastante complicadas para que yo puedo
pensar que yo veo en los dos partidos problemas, pero también partes donde yo puedo encontrar apoyo. Y yo creo que entre los republicanos, el hecho que, por ejemplo, ellos quieren preservar la integridad del voto. Y yo creo que para mí es más importante que todos tengan una forma de identificarse para votar. Eso es mejor que tener un sistema donde nadie puede, donde todo el mundo puede votar sin identificación, porque en los barrios que tienen muchos negros o muchos latinos, claro que va a ser muy fácil que los demócratas o quien sea puede manipular el voto más fácil, y claro que lo van a hacer porque esa gente es más pobre y son más vulnerables a la manipulación. Eso es un ejemplo de donde a la superficie parece que los demócratas son más para la gente de color, pero cuando yo veo las cosas un poco más profundamente, me siento más del lado de los republicanos. Sí. Gracias. ¿Quieren corresponder, Elizabeth? Sí, por favor. Bueno, entonces, si vamos a enfocar en la política del interior y no del exterior, porque estoy de acuerdo contigo en tocando a la política hacia Rusia, hacia Corea del Norte, esas cosas, pero eso quizás podemos hablar después. Pero hablando de la política de nuestro país y de la inmigración y del maltrato de los inmigrantes, de la separación de las familias, y bueno, Trump puede tener razón que la administración de Obama hizo muchos errores y horrores hacia los inmigrantes, y si construyeron toda esa estructura de poder detener a la gente migrante. Bueno, pero Biden anoche en el debate, bueno, se disculpó casi, dijo que hicimos errores y hubiera sido mejor actuar en una forma más comprensiva eso. Entonces yo creo que Trump no dice eso, yo creo que respondió si están separados, él dijo good, algo así, pero el hecho es que hay una situación con las familias que están separadas y Biden se ha comprometido a hacer algo y hacer dejar, yo creo que fue 11 millones de inmigrantes aplicar y hacer la ciudadanía, y eso es en los primeros 100 días de su presidencia. Hay que darle un chance a hacer eso y también hold his feet to the fire en inglés, hacerle actuar y hacer eso a favor de los inmigrantes, y yo creo que va a ser la mejor opción para los inmigrantes, para la gente de color. Y sí, ha sido más franco que yo esperaba anoche y me impresionó. ¿Podemos continuar con otra pregunta? Sí. Esta es para Robert López. Okay. Ajá. Después al final de repente pueden llegar a otras conclusiones con ese mismo tema, pero ya que estamos hablando de Rusia, ¿cree usted, Robert López, que China es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? Yo creo que es inevitable que dos superpoderes van a tener choques, que más o menos que van a tener intereses distintos, y como China tiene mucho poder, no podemos estar sorprendidos que a veces los intereses de China chocan con nuestros propios intereses. Decir que todo el país es una amenaza, no estoy de acuerdo. A veces yo creo que Trump ha usado esas palabras del virus chino un poco demasiado, personalmente yo creo. Pero yo creo que él no se equivoca cuando él dice que los intereses de China van a ser un obstáculo
para nosotros, que muchas veces China quiere vender sus productos aquí por muy poco dinero, pero nosotros no tenemos la misma oportunidad de vender nuestras cosas en China. Y cuando hay tanto dinero que está en juego, claro que nosotros tenemos que hablar de la seguridad nacional porque hay motivos muy fuertes para que China haga problemas para nosotros, para imponer que nosotros sigamos las políticas que sean buenas para nuestro país. Yo creo que es muy importante tener mucha vigilancia en las universidades. Por ejemplo, con estos centros de Confucius, donde hay mucha corrupción y hay mucho dinero que está presionando lo que publican los profesores, eso me preocupa mucho. Y también la seguridad de estas investigaciones biológicas, claro, con este virus. Ya yo tengo mis propias preocupaciones con China. Yo no quiero decir que todo el país sea una amenaza, pero claro que nosotros no somos amigos, podemos decir, no somos como mejores amigos que podemos confiarnos de todo lo que los líderes de China dicen, porque es un país comunista y se opone a nosotros. Tiempo. Ok. Bueno, ahora yo respondo. Sí. Bueno, el caso de la China es que querían que la China se convierta en o olvida del comunismo y ahora está más produciendo más y en el mercado está compitiendo mucho y ahora es como un enemigo otra vez. Yo creo que la China tiene sus problemas nacionales bien únicos y tenemos que primeramente entender cómo los chinos hacen sus decisiones y tratar de no cancelar a los chinos así tan fácil como hace Trump por motivos, yo creo, políticos, porque realmente yo creo que Trump, como ha dicho, quiere conversar hacer negocios, es un hombre de negocios, quiere ser amigo con mucha gente de otros países, pero eso no va a educar a la gente de nuestro país. Entonces yo no creo que debemos de enfocar en si la China nos amenaza. Yo no creo que va a hacer ningún daño a nuestro país ni atacarnos. Entonces, para mí, ese asunto es como un smokescreen, para evitar a los problemas nacionales. Y es mi opinión. También Biden está hablando mucho de la China, de Corea y esas cosas. Y yo creo que debe de enfocar más en los problemas de la nación. Bobby, no escuchamos. Sí. Ok, sí. Para opinar un poco más de eso, yo creo que lo que me impresiona con Trump es que él ha calmado las cosas al ámbito internacional a un nivel que yo no esperaba, que por ejemplo ya el Sudán ya tiene un acuerdo con Israel y él está más o menos pacífico, él está trayendo paz a muchas partes del mundo que nunca pensábamos que fuera posible antes. Y como cuando él hizo negocios o él tuvo discursos con el líder de Corea del Norte, eso me impresionó mucho. Y ayer Joe Biden estaba hablando de una forma tan vulgar, tan agresiva, diciendo que el presidente de la Corea del Norte era un ladrón y que lo comparaba con Hitler, y estaba diciendo que no valía la pena sentarse y tener una conversación con el presidente de la Corea del Norte. Yo creo que de esa manera Trump es un poco más calmado que otros presidentes con respecto a las relaciones internacionales, que él aunque él hable de una manera muy grosera a veces aquí en los Estados Unidos,
cuando él tiene la oportunidad de traer muchos países a la misma mesa para tratar de hacer tratos, él lo hace y él lo puede hacer. Y yo creo que si él tiene 4 años más, vamos a hacer más paz en el mundo y más tranquilidad y más cooperación. Aunque él hable francamente del desacuerdo entre China y los Estados Unidos con respecto más o menos a la economía. Ok. Si puedo responder. Obvio, estoy de acuerdo contigo en cierta forma, pero lo que me preocupa es que la conversación es a un nivel que no están pensando en la historia y por ejemplo, Corea tiene la situación de la guerra contra Corea y perdieron una tercera parte de su población y todos los edificios del país. Entonces ha tenido experiencia con nuestro país bien fuerte y yo no escucho ninguno de estos candidatos hablando de eso. Quisiera poder, y no va a ser para esta elección, y eso es parte de, como me parece interesante este debate, porque podemos empoderar o tratar de hacer una conversación con la gente de participar en esta elección, pero también participar en el futuro, de formar una situación donde podemos escoger líderes que no tenemos que decir, bueno, hicieron un negocio con un país, con Corea o con la China o con en extranjero, pero hablan muy vulgar contra la gente de este país y eso no es una opción. Para mí no es opción. Votaría mejor, bueno, una persona cualquiera que puede conversar con la gente del extranjero y quizás tiene más formación en la historia, en la educación. Entonces, creo que en esta elección la opción es de enfocar en la seguridad de la gente de aquí y el bienestar y la salud mental y la bondad y cómo tratar a la gente de aquí y no pensar en, bueno, quizás a lo mejor va a ser mejor para la política del exterior. Eso es mi opinión. Eso no es razón para votar por Trump. Bobby, ¿algo que decir o la siguiente pregunta? De mi parte, para mí sí vale la pena Trump porque, mira, yo lo admiro mucho que ninguno de los otros presidentes tuvieran o pudieran tener el valor de hacer algo que como sentarse con Kim Jong-un y tener esa conferencia entre la Corea del Sur y del Norte, o tener, por ejemplo, Israel firmando un trato de acuerdo con estos países árabes. Para mí, sí, es importante y vale la pena, y me da más razón para apoyarlo, pero solo es mi opinión. Listo, pues la siguiente pregunta. Por favor, Elizabeth, avísame si no me puedes escuchar. La siguiente pregunta sería esta. Pues obviamente hace unos meses, en el verano de este año, murió George Floyd y tras eso pues hubieron muchos disturbios, y uso esta palabra pues en la manera más objetiva posible. Hubieron disturbios, ya que sea positivo o negativo, ya dirán ustedes, pero pues hubieron disturbios en Estados Unidos a raíz de esta causa de Black Lives Matter y todos los temas relacionados a eso. Y pues otra vez les propongo una pregunta con dos partes. La primera parte es, ¿ustedes creen que lo que dice Black Lives Matter, que los africanos en Estados Unidos se enfrentan con mucha discriminación, ¿ustedes creen que eso es verdad? Y la segunda parte de la pregunta es, pues, ¿quién creen que sería mejor presidente para lidiar con este asunto, si es verdad eso o no? ¿Trump o Biden? Bueno, la respuesta mía a la primera pregunta es sí, que hay mucha discriminación contra los africanos americanos. Y bueno, a esta pregunta yo creo que Biden sería mejor porque
es menos agresivo en sus respuestas a la protesta. Yo también he marchado aquí en Nueva York. Yo marcho, si están marchando, yo marcho a favor de Black Lives Matter. Y yo creo que ha animado a mucha gente a participar de una forma que no han hecho antes. Y eso me alegra, pero también la gente joven me sorprende ahora que están tomando la rienda a un movimiento que está en la calle, ha estado ahí. Y la respuesta de Trump ha sido tan agresivo, bueno, casi fascista, diría, que mandar a las tropas de represión a esas personas y es una lástima. Entonces yo creo que sería mejor, pero en el sentido de quién va a hacer un cambio al fondo al sistema de la policía en nuestro país. Bueno, yo tengo amigos que son oficiales policíacos y es buena gente, pero yo creo que al fondo hay que hacer un cambio y hacer a cambiar la actitud de la policía ante la gente. Y creo que tenemos más oportunidad de hacer eso con Biden. Perfecto. Adelante, Bobby. Yo creo que para responder a las dos partes, primero sí, hay mucha discriminación contra la gente de color, pero yo no creo que Black Lives Matter ofrece una visión eficaz, porque están hablando de suprimir la policía, quieren como descomponer la familia nuclear y también quieren hacer cambios muy radicales en la cultura que de verdad no van a beneficiar a la comunidad de color, la comunidad africana-americana. Y la idea de eliminar la policía o de dar los fondos de la policía a los psicólogos o a los líderes de la comunidad, yo creo que eso se ha probado muchas veces en la historia, como entre los puritanos, ellos tenían sus quemaduras de brujas y también la Inquisición española, o vamos a hablar del Gestapo o en la Revolución Francesa. Hay muchos horrores que pasan cuando uno no quiere tener una policía obligada a seguir las leyes comprensivas de su sociedad. Y yo creo que mucha gente de color va a sufrir si nosotros ya eliminamos o que nosotros quitamos todos los fondos de sus estaciones locales de policía. Yo creo que es muy importante que la policía estén presentes. Tenemos que tener reformas y tenemos que tener modos de mejorar la vida social y la situación económica en estas vecindades, pero yo creo que Black Lives Matter no es una buena idea, y yo creo que esos líderes de este movimiento sabían la historia, sabían que hay una historia de los que se incorporan en estos movimientos y lo hacen más violentos, muchas veces contra los motivos de los líderes originales. Y eso pasó este año, que por varios meses la gente de la izquierda no querían reconocer que había violencia y que había incendios y que había asaltos acerca de eso. Yo no creo que Black Lives Matter es responsable por todo, pero él tenía que saber que eso iba a pasar, y lo que pasa es que los demócratas no hacían lo que era necesario para tratar de controlar el movimiento, para que no sea fuera de control. Perfecto, no sé si quieren ¿Podemos interactuar. conversar? Sí, adelante. Quisiera. Bueno, yo no creo que la policía va a desaparecer. Yo creo que va a existir y hay que hacer reformas. Y eso es, bueno, siempre proponer eso. Yo creo que mucha de la violencia fue provocada por agentes de
la derecha. Yo vivo en Nueva York y he escuchado personas diciendo que eso va a ser bueno. Yo veo gente provocando eso y rompiendo la vitrina de las tiendas y cosas, y no son realmente una persona sincera que quiere apoyar a Black Lives Matter. No va a robar un hombre de negocios, un restaurante, un mom and pop business de la vecindad. Entonces, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es sí la provocación y los agentes que están haciéndolo. Donde yo tengo muchas personas en mi clase, hombres y mujeres, que quieren ser policía y quieren hacer sus 60 créditos. Y tenemos una clase que se llama Colloquium y nos sentamos y conversamos de las posiciones de las madres, de la gente trabajadora, y se intercambian las ideas, y eso profundiza el conocimiento de una persona que va a salir con 60 créditos y un associate's degree, pero por lo menos ha pasado unos cursos así con nosotros, que entienden mejor cómo es la comunidad. Y muchas de esas personas hacen su bachillerato, hacen su maestría de services para tener una posición mejor, y después entran o trabajan por eso mientras están. Entonces, yo creo que es la mejor opción. Diálogo, educación, mantener los vínculos con la comunidad y la policía. Y eso es la forma de progresar, y no, como dice, no cortar los fondos, los trabajos de gente trabajadora, que es un oficial policíaco, So, yo creo que otra solución, yo no veo a Trump como la persona para seguir eso, porque estamos perdiendo fondos. Bajo Trump, la educación ha bajado, la matrícula ha bajado, tenemos la mitad de los estudiantes porque no están sobreviviendo en el sentido de poder estudiar. Tienen que trabajar y dejan la escuela, y es una tragedia. Entonces yo veo el progreso con la educación siempre al fondo. Quiero ampliar más sobre eso, Robert, porque realmente mucho de estas escuelas públicas o estas situaciones que se dan de disturbios son dentro de comunidades que son manejadas por el partido de Biden. Entonces, no sé si quieres aclarar un poco sobre eso. ¿Yo? Sí. Pues, sí, yo creo que ese es un gran problema. Yo creo que los demócratas tienen una historia muy larga de aprovecharse de las comunidades de color sin hacer los cambios prometidos. Y nosotros vemos en muchas ciudades no hay progreso económico ni social en muchas de estas vecindades. Pero Black Lives Matter, yo creo que como ellos enfatizaron tanto la culpa de la policía, y el problema es que nosotros no podemos tener una conversación productiva, no podemos adelantarnos si hay personas que no sienten seguras, o los negros o los blancos. Y para mí, yo creo que el Biden, él es demasiado fiel a los que los apoyan, y lo apoyan muchos grupos que quieren usar palabras como white supremacy, que eso como hace las cosas tan intensas cuando nosotros usamos esas palabras que para mí son muy exageradas y muy abstractos, y en vez de trabajar en pasos concretos. Y yo creo que yo tengo mucho orgullo de que Trump ha hecho ese trabajo para hacer la reforma en el sistema de justicia criminal. Yo creo que eso fue muy bueno. No fue bastante, tenemos que hacer más, pero fue un paso adelante. Y yo creo que
los grupos que apoyan a Biden muchas veces no quieren reconocer el peligro de la izquierda extrema. Ellos conocen muy bien los peligros de la derecha extrema, pero también hay muchos grupos de la izquierda que no son buenos para los negros o para la gente de color, porque muchas veces quieren anarquía y tienen una agenda que no va a beneficiar a los negros, y ellos muchas veces se apoderan de los movimientos que empiezan como movimientos para la gente de color, pero terminan en anarquía y en violencia y en confusión, y los blancos se sienten muy defensivos porque la gente está diciendo que todos los blancos son racistas. Una declaración que yo creo que no produce ningún cambio y no ayuda a la gente de verdad. Y los negros se ponen de más en más, se sienten de más en más discriminados porque ellos están sintiendo el coraje de los blancos que tienen una reacción contra los que lo acusaron de ser racistas. Entonces tenemos una escalación perpetua y para mí yo creo que tenemos que tratar de no escalar la gente más, pero yo creo que este discurso de suprimir la policía o de enfocar las culpas de la policía y no tener una conversación más amplia, más llena, más completa, yo creo que eso va a contribuir a más problemas. Eso es lo que yo veo. Bueno, ¿podemos avanzar con otra pregunta? Bueno, quisiera aclarar un poco esa violencia que está habiendo de izquierdistas blancas hacia izquierdistas de ascendencia afro. Me puede dar que la violencia que estoy viendo es, de white supremacists hacia las comunidades más vulnerables, por ejemplo, hacia los africanos americanos o hasta los judíos o gente no armada, por ejemplo, en escuelas o iglesias, esas cosas. Yo no he visto mucha violencia de la izquierda. ¿Me puede dar un ejemplo? Pues yo creo que, por ejemplo, Andy Naigo y Ian Miles Chong, ellos son reporteros en Twitter que van todas las noches un reportaje de violencia a través del país. Entonces ellos dan muchos ejemplos muy concretos, pero de verdad los periódicos mayores no hacen caso. Y yo estoy de acuerdo que la derecha extrema es un problema. Nosotros ya hemos contado con eso porque, por ejemplo, Dylan Roof y Robert Bowers, estos son matadores que sí tenían vínculos con la derecha extrema. Pero yo he visto, por ejemplo, en la academia, cuando yo estaba trabajando en Los Ángeles, alguien trazó un puñal a través de la puerta de mi oficina y yo recibí muchas amenazas de muerte. Y yo casi asaltado cuando yo quería dar una ponencia. Entonces yo creo que la izquierda extrema sí, es un problema y la diferencia es que el país no ha enfocado mucho los problemas de la izquierda y yo creo que estos grupos no son buenos para la gente de color. Y yo creo que muchas veces no son las personas de color que están envueltas en estos movimientos. Son muchas veces blancos de la clase mediana que se meten en esos movimientos, yo no sé, por manipulación ideológica o porque se sienten ajenados de sus familias y se participan de un grupo para sentir un sentido de pertenencia o algo así, pero yo creo que sí, es un problema. Bueno, yo no veo realmente un motivo para un periódico como Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, que tiene los anuncios pagados por corporaciones, no tiene razón para ocultar una noticia así como dice, bueno, me duele escuchar que la gente de la izquierda te ha atacado a tal forma y eso no es...
me sorprende y me parece más como una acción de gente, por ejemplo, en tu caso, como yo conozco un poco del problema, que puede ser una gente no muy educado bueno, digamos, después conversamos porque quisiera saber más de lo específico de eso, pero lo que a mí me preocupa es como, bueno, yo soy de Wisconsin y cuando yo veo la noticia de una persona viniendo de otro estado con una arma y mata a 2 personas y va caminando por la calle con la arma en sus brazos y la policía lo dejen salir así, eso es algo que se tiene que arreglar, hablar de eso y parar. Es una tendencia que veo con la gente de Trump empoderado, tomando las palabras de Trump para animar a la gente a ser más violenta. Sí, pues yo siento mucho por ese muchacho, porque él de verdad, de lo que yo entiendo de la historia, él quería defender ¿El periodista? No el periodista, se llama Kyle Rittenhouse, que fue en Kenosha, Wisconsin, y ellos habían prendido varios edificios y había una estación de gasolina que los dueños tenían miedo que iban a prender también, prender un incendio en su estación de gasolina. Y por eso él vino con un grupo para proteger los edificios. Porque el problema es que el Estado no defendía a esta gente, los dueños de los negocios no tenían ninguna ayuda de la policía ni de las autoridades, porque las autoridades estaban más o menos, ellos se quedaban dentro de la cerca, ahí cerca del ayuntamiento. Entonces yo siento mucho por él en ese caso. Pero va a estar defendiendo una acción como increíble de tomar arma y a la gente y disparar a la gente y matar personas. Eso es, bueno, yo no acepto. Sí, ok. Pues, pero usted ha visto los metrajes, o tú has visto los metrajes, los videos. Sí. Sí, porque lo estaban persiguiendo y querían atacarlo. Y había un grupo. Está portando, sí, porque tenía una arma y querían parar la violencia. Sí. Sí. Porque Pues, no es aceptable caminar por la calle así. Todo esto amenazando a la gente. Todo esto en parte tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, ok. Vemos que los medios de comunicación se encargan de dar las noticias de una manera parcializada. Por ejemplo, el caso de una pareja que turba a su vecindario, los portones, y ellos quisieron defender su propiedad y salieron con sus armas. Y estas personas entraron y por eso se convierte en una polémica porque se ve a la pareja como los culpables, ya que ellos tuvieron una actitud agresiva de portar armas para proteger su casa, pero que del otro lado de la turba que entró a una zona privada y no había policía quien protegiera, llamaron al 911 o no sé si el 411, pero llamaron y no vino nadie a protegerlos y hoy están disputando una demanda porque hay como una influencia en los medios de comunicación para controlar la libertad de expresión. Y detrás de esto están las grandes tecnologías. Entonces, Robert, ¿qué dices acerca de cómo se puede manejar o cómo piensa el lado conservador manejar la realidad de que la libertad de expresión está siendo controlada? Ok,
Primero, ¿ya es mi turno o Elizabeth tiene que ir primero? No, Es mi turno. Ok. El lado conservador ha sido controlado por los libertarios desde hace mucho tiempo. Y eso es un gran problema porque los libertarios siempre tenían la idea de que el negocio libre iba a resolver todos nuestros problemas. ¿Y qué pasa? Tenemos compañías enormes, empresas tecnológicas que pueden controlar todo el discurso en todo el país y están protegidos por la sección 230 de la Ley de Comunicaciones porque dicen que no son publicaciones, son plataformas y por eso tienen mucha libertad de controlar y decidir quién puede hablar y quién no puede hablar. Yo creo que ya el lado conservador tiene que dejar esa idea de que siempre el negocio libre va a resolver todos los problemas. Es un problema social y como por ejemplo durante la presidencia de Teddy Roosevelt la gente de los Estados Unidos se dio cuenta que había los monopolios, la economía tenía muchos problemas porque bien pocas empresas controlaban tanto del negocio en los Estados Unidos y ellos decidieron que tenían que hacer nuevas leyes y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener algunas leyes que van a resolver este problema y si eso quiere decir que estas compañías de tecnología no pueden ser tan grandes, también tal vez tenemos que romper esas compañías en empresas más chicas o podemos decir que sí la gente puede hacer demandas contra ellos porque no son plataformas, de verdad son publicaciones y están haciendo decisiones de publicación. Yo creo que eso es importante y el gran obstáculo antes era que en el lado de la derecha siempre los libertarios controlaban todo, pero yo creo que eso cambia poco a poco porque hasta los libertarios se dan cuenta ahora que de verdad no puede haber libertad de expresión y libertad de prensa si hay tan pocas compañías controlando tanta información. Eso es todo. Muy bien. Elizabeth, ¿quieres añadir tu posición? Bueno, ¿me puede repetir la pregunta? Bueno, las grandes tecnológicas están controlando la libre expresión. ¿Crees que el lado liberal o progresista va a procurar equilibrar todo para que no suceda? No sé si recuerdas cuando le entrevistaron a Mark Zuckerberg y le preguntaron que si él iba a intervenir en la opinión o el contenido en Facebook para favorecer los demócratas. Entonces, ¿qué opinas tú sobre la posibilidad de que la libertad de expresión no se vea comprometida por las grandes tecnológicas? Bueno, yo trato de no utilizar mucho, poner mucha creencia en las noticias que veo en social media, okay? Pero yo creo que hay leyes contra hate speech que promueve violencia de un grupo contra otro grupo. Entonces, yo creo que eso es bueno, pero yo he escuchado entrevistas con la gente de Facebook y me preocupa, siempre termina en la educación y también la historia, porque esas personas, esos jóvenes no se dan cuenta realmente lo que han hecho para abrir diálogos entre gente, bueno, por todo el mundo y promover manifestaciones y violencia en países grandes y no entienden eso. Entonces yo creo que yo creo mucho en el teatro, yo creo que la gente tiene que tratar de conversar más entre sí y apagar un poco a los medios de comunicación social, de las redes sociales y yo creo que hay que controlar con diálogo la noticia falsa.
creo que hay un lugar para hacer eso, pero yo no creo en censurar a las personas o prohibir la libertad de expresión. Bien. Pero yo no creo que ningún candidato va a tener, que eso no va a ser el problema de ninguno de los dos. Pues yo creo que nuestra constitución se formó con la idea de oponer lados para tener checks and balances, como se dice, yo no sé el frase. ¿Rendir cuentas? Sí, sí. Y yo creo que las empresas de medios de comunicación son demasiado grandes ahora. Y Joe Biden está enamorado de ellos, ellos están enamorados de Joe Biden y podemos tener más la oposición con Trump porque él los odia y ellos lo odian. Y entonces es un caso en el cual el odio tiene un buen propósito y puede tener un buen impacto, porque yo creo que tenemos que romper esas compañías y en empresas más chicas y tenemos que investigar la discriminación política en las decisiones y en las decisiones de empleo y en que ellos suprimen y todo eso. Yo creo que es muy importante tener ese desarrollo. Listos. Bueno, pues aquí podemos hacer una de dos cosas. Ustedes nos dirán cuál prefieren. O podemos permitirles unos minutos para que compartan su opinión acerca de cuál candidato creen que sería la mejor opción para Estados Unidos. O podemos lanzarnos a otra pregunta y quizás ya acabar con esa pregunta. ¿Cómo prefieren? Bueno, Bobby, ¿qué dices? Una conclusión, a closing statement, una conclusión, un resumen de cada persona. ¿Cuál es el candidato que más sirve para nosotros? ¿Quién va? ¿Tú quieres ir primero, Elizabeth? Bueno, yo daré. yo apoyaba a Bernie Sanders. Eso fue el candidato mío. Pero tampoco creía que Bernie Sanders sabía todo de la política de exterior. Y bueno, como yo tengo mucha experiencia con viviendo en otros países, yo viví en Nicaragua, Guatemala, México, viví en Cuba un año. Entonces, yo veo que él no entendía mucho de lo que yo entendía, pero para la gente de nuestro país yo creía que era el mejor. Entonces ya lo que pasa es que tenemos Biden y tenemos que escoger cuál va a ser para el país. Yo creo que Biden va a ser el candidato mejor para los inmigrantes, para la gente de color, un poco mejor para el y yo creo que tenemos que siempre mantenernos vigilantes de la justicia, escoger candidatos a nivel local, abrir más opciones de más partidos, pero Biden va a ser mejor que Trump para el país. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. ¿Bobby? Pues, qué sorpresa, yo creo que Trump es mejor para el país. Yo creo que Trump es mucho mejor y podemos hablar de políticas, de cifras, de actos específicos, pero quiero enfocar solo una cosa, que cuando Trump padeció del COVID, mira lo que él hizo. Él se enfrentó con la enfermedad con coraje, de una manera bien valiente, y él dio a la población la cara de optimista, una cara muy alegre, y él dio el mensaje que nuestro país no va a escondernos, no vamos a apagar el país y cerrar las escuelas y escondernos en sótanos porque tenemos miedo de algo como una enfermedad. Podemos enfrentarnos con nuestros problemas como humanos potentes y poderosos y capaces. Y yo creo que eso es la cara
del líder de un país donde yo quiero vivir. Y yo creo que del otro lado yo escucho demasiado miedo, demasiado vacilar, y no podemos hacer esto, tenemos que ponernos máscaras perpetuamente y no hay bastante energía para enfrentarnos con los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Por eso yo creo que Trump será el mejor, porque él da el mensaje que no debemos hacer decisiones por miedo, no debemos hacer decisiones por debilidad, pero tenemos que hacer nuestras decisiones por nuestras fuerzas, por nuestra seguridad y también por nuestro valor. Y eso es todo. Bueno, yo lo felicito. Ha sido cada exposición muy bien informada, muy bien preparada y pues considero que he aprendido de ustedes dos. Los felicito de verdad y damos por terminado este tiempo y no sé si Carlos quiere agregar algo. Un gusto haber moderado. Gracias por invitarme a hacer esto. Igualmente, muchas gracias, Bobby, por invitarme y a los dos. Excelente debate, estuvo muy interesante. Disfruté hacerles las preguntas y disfruté sus respuestas. Y pues a ver cuándo armamos otro parecido. Ok, gracias. 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 Hasta luego.